Venir, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, con frío. Vos. Para el team frío yo la verdad que... Vos sos del verano, sos de lo nuestro, ¿no? Yo paso. Gracias. Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, ¿cómo viene la cuestión hasta esta altura de campaña? ¿La campaña? Sí, ¿cómo venimos? Bien, viste que toda campaña exige un esfuerzo grande, porque digo, de los compañeros que nos ponemos al hombro el desenvolvimiento de la campaña, bueno, faltan pocos días, después del trabajo salimos a militar los barrios, digamos, a entregar nuestra plataforma. Bueno, transita así, digamos, con un esfuerzo militante grande, ¿sí? Pero bueno, creemos necesario devolverle al Consejo una voz de independencia política. En nuestra plataforma, digo, lo expresamos que este Consejo es una cáscara vacía, es decir, ha sido y sigue siendo un aporte fundamental a las políticas del Ejecutivo Municipal. Es decir, una escribanía. Una escribanía del municipio. Entonces los grandes problemas, la agenda popular, las grandes reivindicaciones no pasan por el Consejo. Entonces, bueno, la idea es devolverle al Consejo, poder tener una banca obrera, socialista, digo, para imponer una agenda de organización, de lucha, de todos los grandes problemas que azotan a los vecinos de Capitán Bermúdez. Es decir, una banca que vaya, pelee y defienda esta sangría laboral que desde el gobierno nacional, esta agenda contraria a los intereses de los trabajadores se viene desplegando. Bueno, hay que tener una voz que defienda, digamos, los puestos de trabajo. Los impuestazos, es decir, hay una política sistemática que ya viene del gobierno del Frente Cívico, digo, de hacer recaer las grandes contribuciones a los vecinos de Capitán Bermúdez. Bueno, una voz que se oponga, una voz, digamos, no personal, sino una voz colectiva, claro, ¿no es cierto?, que pueda parar y enfrentar los impuestazos, los presupuestos orientados a las necesidades populares, las grandes carencias que tienen los barrios. Bueno, estas cuestiones no son menores, digamos, son muestra de un escenario de faltas de obras públicas necesarias para la ciudadanía. Y los vecinos tenemos que intervenir en eso, tenemos que tener una expresión legislativa, una expresión popular que defienda esos intereses de obra pública, un plan de vivienda, ¿viste? Esta ciudad no tiene vivienda para los sectores que más la necesitan. Bueno, un registro único de familias en alquiler o sin vivienda. Bueno, con aporte de las grandes empresas, porque decíamos el otro día, esta reforma que se está, digamos, ya aclaremos que ya tiene 40 puntos cerrados la reforma constitucional. Es decir, se va a discutir lo que los bloques políticos han acordado. A libro cerrado. A libro cerrado. Hay 40 temas que se pueden ser discutidos, pero no más de eso. Entonces, tener, digamos, una campaña propositiva al interior de la convencional, de la constituyente, es una estafa política. ¿Sí? Porque no se van a discutir los problemas de seguridad, los problemas, digamos, de vivienda, los impuestazos, sino que al contrario, ese paquete cerrado va a imponer sobre los trabajadores todavía una agenda, va a profundizar los niveles de ajuste y de agresión, ¿sí?, contra los derechos de los laburantes. Bueno, en los municipios va a repercutir. El otro día, acá en este programa, hablábamos de las autonomías provinciales, esta descentralización. Bueno, los municipios van a hacer recaer, digo, el costo de la vida municipal en los contribuyentes, en los vecinos, en la ciudadanía, en los trabajadores. Bueno, tenemos que plantear una banca que también defienda,
digamos, esos intereses que hoy están siendo vulnerables, digamos que hay una agresión sistemática constante. Entonces, digo, como política obrera, Sí. llamamos a rechazar esta constituyente, ¿sí? Y llamamos a tener una voz obrera, socialista, de luchadores probados, digamos, de activistas de los barrios, en mi caso de la docencia, Ujú. digo, para convertir al Consejo en una caja de resonancia, siempre decimos, de estos problemas, de los cuales se enuncian, pero nadie se ocupa de fondo. Y para ocuparse de fondo necesitamos una organización, una gran movilización popular que le pare la mano a esta gente. Entonces, ¿Y bueno, ustedes notan que hay clima para esto, que es receptivo, digamos, el vecino, la vecina cuando se plantean estas cuestiones? ¿Por qué te pregunto esto, Gustavo? Porque generalmente uno charla cuando encaramos hacia una elección local, bueno, el tema de los servicios públicos, de la obra pública, pero la cuestión es por ahí más profunda, como la cuestión del empleo, del tema tributario. ¿Ustedes lo notan que hay preocupación en esto, que entra ese tema como preocupación? yo creo que las elecciones están en un escenario de gran insatisfacción popular. Ajá. Es decir, no hay clima electoral. Si No, vos para nada. vas en la calle, digo, yo creo que todas Para las nada. fichas están puestas en la reforma constitucional. Sí, que haya un alto grado de desconocimiento también, ¿no? Bien, digo, porque viste que nosotros hacemos mucho hincapié, Sí, sí. pendulamos, digamos, las elecciones municipales a esta reforma constitucional. Que nosotros en nuestra plataforma decimos una reforma reaccionaria que va contra los intereses de los trabajadores y viene, digo, a cubrir todo este avance de reforma laboral, previsional, de impuestazos, digamos, de grandes beneficios a la agroexportadora, que no batalla en serio contra digamos, el narcotráfico, Ujú. sino que al contrario, va a habilitar y va a posibilitar que las grandes vías de navegación por donde entra, digo, la droga a nuestro territorio sigan en manos de privados. Es decir, entonces un discurso... Hay un doble discurso un en todo doble caso. discurso de un cinismo Ahí político está. de envergadura, Ujú. ¿sí? Entonces nosotros damos la campaña electoral para rechazar esta reforma que viene a cubrir, digamos, jurídicamente el ajuste que se hizo sobre los trabajadores y que han picado en punta a los trabajadores estatales, Sí. ¿sí? Pero que tiene de fondo una entrega al capital, a los grandes capitales. Entonces, bueno, atamos nuestra campaña a esta reforma previsional. Y la gente hay un descrédito total, ¿sí?, de los partidos, porque Dios se enfrenta día a día y batalla día a día para enfrentar la carestía, para enfrentar esta inflación dolarizada, Ujú. ¿sí? Por más que Milei, digamos, se ufane de decir que la pobreza ha bajado, digo, tenemos bolsones de pobreza que no paran de crecer en nuestro país, en nuestra región. Y mirando las calles, los contenedores y la gente que está dentro de los contenedores. Adentro, ni siquiera sé quién lo mira, están Esa adentro. es una los contenedores. radiografía, Marce, clara, digo, del ajuste que se viene desplegando desde el gobierno nacional, provincial y también las municipalidades reproducen en sus municipalidades, en su territorio, esta cuestión. La cantidad de trabajadores, yo a veces digo, en las escuelas, con los camiones, nos Ujú. ponemos a charlar con la cantidad de trabajadores municipales en negro que existen, son cada vez más. Precarización. Precarización laboral, bueno, digo, hay que dar una batalla al pase a planta, por más que hoy sea un escenario de escepticismo, de crisis, digo, la bancada también tiene que empalmar y la lucha esta, o por lo menos el espacio que nos permite las elecciones, de empalmar con una voluntad de lucha que tiene la población, que en algún momento digo, va a estallar, porque estamos parados sobre una bomba, digo, a punto de estallar. Digo, el acuerdo este con el Fondo Sí. Monetario Internacional implica que el gobierno Milei salte por los aires. Está, digamos, colgado, como se dice, de un pincel, Ujú. ¿sí? Primero porque ata colonialmente aún más
condena aún más a los jubilados, los trabajadores, el acuerdo nocivo para el país. Después porque las provincias han quedado, también con la brújula dando vuelta, y los municipios van a sufrir, las consecuencias de este plan nacional y provincial. Bueno, queremos convertir la bancada o el espacio electoral en un canal de intervención de los trabajadores, un canal de intervención popular, que ponga sobre la mesa estas grandes necesidades y enfrentar este ajuste brutal que se viene desplegando sobre los que vivimos de nuestro trabajo. Ya digo, en lo salarial, en la precarización, ¿sí? En las faltas de obra. Es decir, para que entienda la gente, la reforma constitucional, estas elecciones le van a dar un manto jurídico, normativo, incluso represivo de las situaciones que se están viviendo para profundizarlo. Este gobierno de Puyaro ha picado en punta, él mismo se ufana a decir que ha hecho un ajuste mayor el que hace Milei. Bueno, acá hace un ratito tuvimos una candidata que pertenece a ese espacio político, no sé, no escuché mucho, habrá hablado de grandes obras, pero la realidad es otra. Es decir, los municipios van a quedar desamparados de presupuesto y van a recurrir a lo que vienen haciendo, es trasladarle a los bolsillos de los trabajadores el ajuste. La autonomía municipal que puede funcionar a lo mejor en grandes ciudades, Rosario, Santa Fe, no sé, Rafaela o algún otro que tenga un presupuesto muy importante, a lo mejor le viene bien a una ciudad como la nuestra el tema de la autonomía, es como para pensarlo, ¿no? Por los recursos, digo. Yo creo que la reforma, viene a dar un nuevo marco jurídico, institucional y político, sí, claro, que hasta cuestiona, hasta el federalismo, el republicanismo, si vos querés. Las bases de estos partidos que hoy han levantado la mano para la reforma constitucional, que son defensores de la división de poderes, de la democracia, del republicanismo. Del republicanismo, sí. Han como he borrado con el codo lo que vienen sosteniendo con la lapicera, es decir, todo un marco, ¿sí? Político, normativo, para dar paso a otro tipo de Estado, ¿sí? De un Estado, decíamos el viernes anterior, de un Estado de excepción, es decir, un Estado represivo, un Estado controlador, un Estado disciplinador. Bueno, nosotros sufrimos en carne propia, es decir, docentes, empleados estatales de paritarias que son, unilaterales, es decir, ya no son dos los que discuten, sino que es el gobierno que la impone desde el poder estatal. Sí, como que la paritaria en sí ha perdido razón de ser, porque si el gobierno te pone directamente un porcentaje, un techo, si no lo aceptás, te descontamos el día si vas al paro, es directamente una cuestión casi de decreto, ¿no? Bueno, eso es lo que se está diseñando en la reforma constitucional. Entonces, necesitamos que esta bronca popular, que estas reacciones que se vienen dando en momentos muy sentidos, como el último 24 de marzo, el 8 del Día Internacional de Mujer Trabajadora, en la marcha antifascista y antirracista, la lucha por la universidad pública, hay reacciones populares, empalme con una orientación política que permita ir a fondo y lograr, las grandes reivindicaciones. Te paso un punto de vista de un oyente. Si estamos cansados de los políticos, no de la política, porque son todos iguales, mucho bla bla y solo quieren un puesto y cuando lo consiguen y pisan más los barrios, lo único que van a hacer ir todos los meses al cajero, a cobrar obviamente. Ojalá se cambie porque hasta ahora son todos iguales. Esto explica un poco el cansancio, ¿no? Es el estado de ánimo de la gente, ¿sí? Porque ha depositado
en los partidos que hoy gobiernan cierta expectativa para que la cosa mejore. Digo, el mensaje de este oyente uno lo puede refrendar, digo, lo puede acompañar porque es así. Bueno, digo, desde Política Obrera somos un partido socialista, revolucionario, que intenta ir, digamos, hasta el final, es decir, llevar las grandes reivindicaciones hasta lograrla. La lucha electoral para nosotros es un eslabón más de la lucha, no es la única escenario, como es un momento, son 2 o 3 meses, digo, donde por ahí nos permiten acceder a algunos medios, que también están vedados para muchas veces, poder tener una tribuna de explicación, de esclarecimiento, pero comparto lo que dice el vecino. Bueno, hay que transformar, digamos, esa decepción, ese descrédito, esa bronca en organización. Ahora, antes, cuando ocurría este tipo de fenómenos, daba la impresión de que efectivamente la salida era por izquierda. Y sin embargo, en los últimos tiempos parece que la cosa ha girado y la salida aparentemente son sectores de derecha o de ultraderecha, que es mucho más grave, ¿no? Sí, por ahí en las grandes crisis del capital, como la que asistimos, bueno, hay una crisis cambiaria que se convirtió en bancaria hoy en día. Sí. Estados Unidos también lo viene padeciendo, digamos, se está hablando de como una nueva crack económico, digamos, como en el 30. Digo, las expresiones de la derecha, digamos, fascista o de tendencia fascista, son expresiones de crisis del capital, es decir, es el recurso último que tiene el capital para imponer una salida, ¿sí? La salida que impone, digamos, estas orientaciones tienen que ver con lo que venimos nosotros padeciendo, un retroceso histórico de las condiciones de los trabajadores. Bueno, lo vivimos, un retroceso en nuestros derechos laborales, en nuestros derechos civiles. Hay un intento, ¿no es cierto? Bueno, la población ha reaccionado cuando se intenta. Pero esa es la orientación y la tendencia, que es a nivel mundial. Claramente. Digo, Puyaro, Milei son expresiones de algo, digamos, más, no es casualidad, más general. Después tenemos cómo enfrentamos los trabajadores. También hay una orfandad de dirección política de los trabajadores. Cómo enfrentamos. Bueno, se que te va el paro la semana que viene. Sí, bueno, pero es un paro, no un paro para enfrentar este gobierno, sino para dilatar o descomprimir, mejor dicho, esta tendencia. ¿Vos decís que le termina siendo el juego? La CGT está sentada con Milei para elaborando los planes de reforma laboral. Digo, no ha estado presente ninguna expresión de lucha. Digo, mientras los miércoles se caga palo a los trabajadores, como es, jubilados. Digo, la CGT ha estado ausente. Ahora, una dirección revolucionaria que quiere dar una salida no puede confiar en la CGT. No podemos, nosotros llamamos a la CGT a que se ponga. No. Digo, la CGT, hoy es así como el Consejo un cascarón vacío, es un ataúd, un peso muerto, ¿sí? Las centrales sindicales que dirige el peronismo se han convertido en sostenedores de este gobierno, ¿sí? Sí. Un gobierno débil políticamente, de caudal político, digamos, de capital político. Los grandes partidos opositores son los que sostienen, incluso la CGT. Entonces, también esta situación política no hace, esta orfandad de dirección política hacia dónde llevar la reacción popular. Bueno, nosotros sostenemos la autoconvocatoria, la organización obrera, de estudiantes, de manera independiente. Lo que está, en juego es la independencia política de los trabajadores. Por eso necesitamos construir un partido de la clase obrera, y también va atado a esta lucha electoral, ¿sí? Que es momentánea, que es episódica, pero que está en juego, las grandes reivindicaciones, los derechos más sentidos de la población,
digo, para que el nivel de vida, de trabajo, digo, no se profundice aún más, sino que al contrario, la batalla entre el fascismo y los trabajadores, nuestro derecho, la termine ganando, digo, la clase obrera, los estudiantes, las mujeres. Esa es la lucha que se da en la constituyente, también en el plano electoral. Y bueno, como dice este vecino, ese descrédito hay que convertirlo en organización, en voluntad de lucha, para que la balanza se empiece a torcer del otro lado de la historia. Te propongo seguir charlando la semana que viene, y también algo que creo que tiene que haber un cambio de chip, ¿no? Un clip ahí también en muchos sectores sociales, trabajadores, que a veces lamentablemente terminan a la hora de votar pegándose un tiro en el pie, ¿no? Votando a los verdugos muchas veces. No, yo termino con esto. En el marco, digamos, de la izquierda también hay una adaptación a este régimen. Ajá. ¿Sí? Hay un derrotero electoralista, de integración al régimen burgués. Bueno, el Frente de Izquierda, digo, expresiones que han nacido para hacer una referencia de independencia de clase, han terminado integrándose al Estado, al parlamentarismo. Incluso vos los escuchás, no rechazan la constituyente, al contrario, van con una propuesta cuando sabemos, por lo menos es lo que pensamos, son 40 puntos de ajuste, de represión, digamos, de grandes reversiones de nuestros derechos. Gracias a usted por estar, Gustavo. No, gracias a vos, Marcelo. Gustavo